El día de hoy vamos a conversar sobre la conjunción entre Saturno y Neptuno en Aries. Esta conjunción es algo muy especial y es importante a nivel astrológico porque no solamente nos habla de cambios personales, sino que también son colectivos. Es muy importante tomar en cuenta de que lo que estamos refiriéndonos o lo que estamos hablando en este momento es sobre la conjunción entre Saturno y Neptuno. Esta conjunción se trata de la unión a nivel planetario entre el planeta Saturno y el planeta Neptuno. Esta conjunción se da cada 36 años y es uno de los puntos más importantes porque nos explica la energía de los cambios estructurales a nivel ideológico, colectivos, políticos y también personales. Esta conjunción, la última vez que se dio fue hace 35-36 años, en 1989 y 1990. En esas ocasiones que tuvimos las conjunciones entre Saturno y Neptuno, fueron en 3 veces, o sea, porque estas alineaciones a veces se dan una sola vez o a veces se dan en varias ocasiones, en un periodo de 2 años. En el 2025 y 26, a pesar de que Saturno y Neptuno estuvieron muy cerca, ellos solamente se van a unir el 20 de febrero del 2026. Entre 1989 y 1990, ellos se unieron 3 veces. Y se unieron el 3 de marzo de 1989, el 29 de junio de ese mismo año y también el 13 de noviembre. Eso ocurrió entre el grado 11 y 10 de Capricornio. Esto representa que en ese momento, entre 1989 y 1990, nosotros tuvimos el último cambio ideológico más grande que hemos tenido en los últimos 40 años. Ahora, ¿de qué se trata todo esto y por qué es tan importante? Lo que tienen que saber de manera inmediata es que estas conjunciones tienen un efecto en el colectivo humano. O sea, tienen un efecto en lo que representa la humanidad como tal, como nosotros percibimos el tiempo, y también tiene un efecto muy grande en lo que es el espíritu colectivo. Esto ocurre por varias ocasiones, por varias razones. Número 1, Saturno es el planeta que representa el tiempo, la estructura, la autoridad, el karma, representa el trabajo duro, representa la realidad como tal y representa todo lo que lleva también responsabilidad. En nuestra vida y en nuestra carta astral, Saturno representa lo que más nos cuesta o lo que más va a requerir trabajo. Y esto ocurre por varias razones. Porque en tu carta astral habla de contratos kármicos que tenemos en cierta área y que también tenemos con el tiempo. Y al mismo tiempo, si lo vemos desde un punto de vista un poco más psicológico, Saturno es lo que más nos va a costar trabajo porque es donde más vamos a construir con disciplina y esfuerzo. También en nuestra carta astral, Saturno habla de nuestra relación con la autoridad, con personas de autoridad, que tanto somos nuestra propia autoridad. Y también Saturno habla de los límites que vamos a tener que enfrentar o la relación que vamos a tener con los límites personales o los límites que vamos a encontrar a nivel social. Porque Saturno es, como tal, un planeta social. Ahora, el otro punto muy importante a entender es al planeta Neptuno. En la astrología, el planeta Neptuno es un planeta transpersonal transaturnino y es generacional. Hay 3 planetas generacionales si no incluimos a Quirón: Urano, Neptuno y Plutón, que son planetas que se encuentran después del límite de Saturno. La diferencia entre Júpiter y Saturno y los planetas generacionales es que las creencias siempre han hecho, o sea, las creencias tanto de la astrología tradicional y moderna, hablan de que los planetas como Saturno y Júpiter, que son sociales, realmente tienen un impacto en nuestra vida como tal. O sea, tienen un impacto en lo que refiere a la experiencia humana. Y nos habla de cómo vamos a crecer y cómo nos vamos a contraer. Cómo aprendemos, qué lecciones debemos atravesar y qué recompensas vamos a obtener al hacerlo. Neptuno, Urano y Plutón son planetas que de pronto salen un poco más de esto.
y hablan un poco de cómo nos conectamos con el colectivo, qué experiencias colectivas vamos a vivir. Hay astrólogos colectivos y hay muchos, realmente astrólogos personales y muchos astrólogos tradicionales que realmente tienen la creencia de que Urano, Neptuno y Plutón no tienen un efecto en nuestra vida como tal, sino que simplemente afectan al colectivo. Esto es falso. Tanto Neptuno, Urano y Plutón definitivamente nos afectan en diferentes áreas de nuestra vida y tienen un impacto directo en nuestra experiencia humana. La diferencia es cómo ocurre. El contacto entre Urano, Neptuno y Plutón en nuestra carta astral habla de situaciones que están un poco más fuera de nosotros y que definitivamente nosotros vamos a experimentar, pero que no solamente somos nosotros, sino que hay un colectivo social que lo está viviendo. Porque Urano, Neptuno y Plutón son planetas generacionales. Hay grandes cantidades de seres humanos que nacen durante estos tránsitos. Urano se demora alrededor de 84-85 años dar una vuelta por el zodiaco. Y por lo tanto, Urano es un planeta que dura 7 a 8 años en cada signo. Y por lo tanto, en un periodo de 7 o 8 años, nace mucha gente con la misma experiencia de rebeldía, cambio e innovación. Neptuno es igual, solo que duplica, ahora se demora entre 13 y 14 años. Y durante ese mismo periodo hay un grupo de seres humanos que experimenta la fantasía, las ilusiones, el amor incondicional, la inspiración y la conexión con la espiritualidad y el propósito desde un punto de vista energético de un signo. Y con Plutón es aún más profundo. Plutón es el planeta del karma emocional, las vidas pasadas, la transformación y todo aquello relacionado con el trauma. Y de alguna u otra manera, Plutón también es un planeta que una gran generación de seres humanos tiene. Y por lo tanto se refiere a nuestros traumas generacionales que viven muchas personas. Entonces, de alguna u otra manera, estos tres planetas, pues por supuesto, tienen tres diferentes tipos de experiencia. Pero esto mismo es muy importante entenderlo. Porque son personas, o sea, nosotros somos parte de un grupo social que experimenta la vida desde tres diferentes puntos de vista y que de alguna u otra manera nos conectan a una experiencia colectiva como tal. Y por lo tanto, tu signo de Urano, Neptuno y Plutón sigue siendo importante porque a pesar de que muchas personas dejan de interpretarlo por signo y se enfocan por casa, de alguna u otra manera esto le quita la tonalidad de qué puntos colectivos tú debes aprender y vas a experimentar junto a otras personas. Sin embargo, un punto importante a entender en este momento es el tema de Neptuno. Neptuno es el planeta de los sueños, las fantasías, las ilusiones, el amor incondicional. Neptuno rige el clima, la moda, los colores, el clima espiritual, la espiritualidad, pero también rige los engaños, las fantasías, la niebla y también rige todo aquello que es invisible. Existe, pero nosotros no podemos ver. El amor no lo podemos ver, la espiritualidad no la podemos ver, no podemos ver la inspiración, pero eso existe y definitivamente es algo real. Y por eso Neptuno también está un poco relacionado al tema de las bacterias, los virus, todo ese tema de los otros mundos, porque son invisibles, pero definitivamente existen, porque están ahí. Y siempre Neptuno ha estado muy involucrado con el descubrimiento de estos microuniversos, micromundos o experiencias que solamente tú puedes sentir. Y por eso también tiene mucho que ver con el cine, con la inspiración, con los artistas, porque son cosas que se sienten. Es una experiencia como tal. Entonces, ¿qué pasa con estas conjunciones? Cada vez que ellos se unen, Saturno, que es el planeta del karma, los límites de la responsabilidad, y Neptuno, que es el planeta de la espiritualidad, la ilusión, la fantasía, se unen, ocurre cada 36 años que hay como un choque colectivo. O sea, hay despertares colectivos enormes. Hay una gran decepción colectiva. Hay un gran despertar. Y siempre, como lo dijo Richard Tarnas en su libro Cosmos y Psique, es un periodo que puede ser de mucha tristeza y mucha decepción que viene en consecuencia a las personas que se han elegido en el poder. Y está muy relacionado a las personas que tienen autoridad, porque de alguna u otra forma, Neptuno y Saturno, de alguna u otra forma, Saturno tiene que ver con la autoridad. Entonces es por decisiones que toman personas en el poder, puede haber como una sensación de tristeza,
decepción, desesperación. Algo que coincide un poco con lo que está pasando en el 2026 en la era que se está viviendo en Estados Unidos o la era de incertidumbre política que hay en el mundo. De alguna u otra forma, esto coincide también con un periodo de grandes despertares colectivos. Empezar a ver cosas que tal vez no vimos o no percibimos en otro momento. Y también es un periodo, porque no es solamente que ese día, que en este caso el 20 de febrero del 2026, ocurre que nosotros empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que de pronto no están tanto bajo nuestro control como lo pensábamos. Y al mismo tiempo hay una sensación de no tener control y tener que fluir. Pero esto también puede ser un periodo muy empoderador, porque es un periodo de empezar a darnos cuenta de que los sueños pueden cumplirse si tenemos la suficiente disciplina para hacerlos. Ahora, este año la única vez que se va a dar es el 20 de febrero del 2026 y ha estado activa desde mitades del 2025. Realmente en el primer periodo que se activó fue desde el 25 de mayo del 2025, cuando Saturno entró en Aries y Neptuno ya estaba ahí, y estuvo activa hasta el 1 de septiembre. Realmente ellos dos han estado juntos desde ese momento hasta ahora, porque a pesar de que se devolvieron a Piscis el 1 de septiembre de Saturno y el 22 de octubre Neptuno del 2025, ellos han estado muy cerca, pero es hasta ahora, el 20 de febrero, que ellos lo perfeccionan. Para las personas que son nuevos en los conceptos de astrología, las conjunciones se dan cuando dos planetas están en un mismo grado matemático. En este caso, ellos dos se encuentran en el grado 0 de Aries, que es el primer grado del zodiaco. Y para las personas que todavía no entienden estos conceptos, hay que entender de que hay un concepto llamado partil, que representa que esto está perfeccionado. O sea, ahora sí pasó, ahora sí está ocurriendo como tal. Mientras tanto, hay efectos llamados separación y también aplicación. La aplicación ocurre cuando algo está a punto de ocurrir. O sea, ellos han estado en efecto de aplicación desde principios del 2025 hasta este momento. O sea, Saturno ha estado que agarra a Neptuno, pero todavía no lo agarra. Él todavía no lo había pasado en grados matemáticos. Él llegaba ahí a un grado de distancia, pero no lograba agarrarlo. Ahora, en el 2026, el 20 de febrero, ellos se unen, partir, y luego a partir de ahora y todo el 2026, ellos van a estar en separación. Esto es muy importante porque representa que todo ese momento está activo, todo desde la aplicación hasta la separación, pero en todo este periodo también pues los efectos no son iguales. Y realmente el desarrollo de eventos se da a partir de la conjunción, pero nos vienen preparando desde la aplicación y se viene sintiendo como algo que nos va a llevar a pasar a un siguiente plano. Otro punto muy importante, la última vez que tuvimos esta conjunción en el grado 0 de Aries fue en el año 1703. Y la última vez que ocurrió en Aries fue en 1703. Y la última vez que ocurrió en el grado 0 de Aries fue en el año 4361 a.C. Y que en el calendario juliano sería el año 4360. La próxima vez que esta conjunción va a ocurrir va a ser en Géminis en el 2061. O sea, esta experiencia es bastante importante entenderla porque no se va a volver a repetir en un buen tiempo. Ahora, es un evento que no nos afecta únicamente a nivel colectivo, sino que nos va a afectar a nivel personal. Sí hay temas colectivos que se presentan, pero hay temas personales que también van a ocurrir. De los puntos más importantes que vamos a experimentar, uno casi siempre coincide con el colapso de ilusiones colectivas, algo que nos representa grandes decepciones. En el 2026 esto está pasando con el tema de los archivos, algo que ya vamos a explorar más adelante. 2. Cambio climático evidente. Neptuno rige el clima y Saturno es las consecuencias del efecto de la humanidad en el clima. Y por lo tanto, en los próximos 2 años vamos a empezar a ver los efectos reales del cambio climático. 3. Las consecuencias de las personas que elegimos como autoridad y como esto se está dando en Aries puede coincidir con militarización. 4. Marca crisis económicas y reestructuraciones financieras. Comúnmente, por lo que vamos a explorar ahora a continuación con Eli, que tiene que ver con los datos históricos, comúnmente esto siempre tiene que ver con crisis económicas o reestructuraciones financieras por lo que está pasando en el gobierno. 5. Redefine ideologías políticas y espirituales y por eso va a simbolizar el choque entre la realidad y la fantasía.
Es un periodo que a muchas personas les pone los pies en la tierra y por eso puede coincidir con grandes decepciones o grandes tristezas. Pero al mismo tiempo, esto es un periodo donde redefine nuestras creencias, a dónde pongo nuestra fe. Temas de religión o de dónde yo pongo toda mi esperanza se pone en crisis y se pone en reto porque tenemos que ver qué es real y qué es fantasía y qué he estado esperando que se cumpla sin hacer ningún trabajo o qué he estado esperando que se cumpla simplemente porque sí. Y este periodo no nos deja escaparnos de lo que es la realidad. Pero al mismo tiempo puede pasar todo lo contrario. ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que esto va a depender mucho de qué buena posición tengan ambos planetas. Y voy a hacer un paréntesis antes de terminar e ir a la siguiente parte, porque es muy importante entender que de alguna u otra forma, tanto Saturno como Neptuno tienen algo llamado dignidades. Ellos rigen ciertos planetas. Por ejemplo, en el 1989-1990, ellos estaban en Capricornio. Saturno es el regente de Capricornio y por lo tanto, he had the upper hand, o sea, él era el más fuerte. Pero en este momento ellos están en Aries y Saturno está en su peor signo. Él no está en su mejor versión, pero tampoco Neptuno. Y ambos están en un proceso de renacimiento. El tema es que como pues ambos están en Aries y en el momento de la conjunción Marte está en Acuario, Acuario es el signo tradicional de Saturno, ellos quedan igualados, están en mitad y mitad. Y por eso puede pasar todo lo contrario. Un momento donde se disuelven estructuras para que sueños se hagan posibles. Encontramos fallas en sistemas que podemos aprovechar a nuestro favor. Nos empezamos a dar cuenta de que hay trampas que podemos hacer a pesar de que comúnmente esto sería una imposibilidad. Y empezamos a darnos cuenta de que tal vez en otro momento habían cosas que eran imposibles, pero que no necesariamente esto lo sea ahora. Y que si yo trabajo en mí, puedo hacer algo más. Ahora, por el otro lado, esto casi siempre puede coincidir con crisis sanitarias o de salud pública porque Neptuno rige los virus y las bacterias. Esto también puede traer mucho miedo profundo o fe poderosa. Es un periodo que puede disolver el tiempo porque de alguna u otra manera, pues Saturno rige el tiempo y Neptuno disuelve y por eso es un momento donde el tiempo puede pasar mucho más rápido, que es algo que hemos experimentado todo el 2025 y el 2026 y al mismo tiempo esto puede llevarnos a tener otra conciencia sobre lo que representa el tiempo. Algo muy marcado es que lo positivo es que puede llevarnos a materializar ideales cuando hay disciplina y por el otro lado es un periodo donde va a redefinirse nuestras creencias, habilidades, talentos y posibilidades. En Aries, tomando en cuenta de que esto se está dando con Marte en Acuario, va a representar la caída de líderes que construyeron su poder sobre promesas irreales o a nivel espiritual, espiritualidad falsa, spiritual bypass. Y por eso hay la caída de máscara de muchas personas en el poder, algo que ya está ocurriendo en este momento. Hay un tema muy marcado con personas queriendo emprender y ser su propio jefe. Pero ¿qué tan factible es esto? Y tengo los talentos suficientes para desarrollarlos y la responsabilidad y la paciencia para esperar resultados. ¿Qué tan posible esto es verdad en este momento para mí? No lo que está pasando a nivel colectivo. 3. Hay mucho tema con la crisis de identidad, algo que ya hemos visto últimamente. 4. Liderazgos que van a emerger después de mucho caos. 5. Guerras ideológicas. 6. Fin de narrativa de yo soy primero o todo tiene que hacerse rápido. Y aprender a entender de que todo se toma su tiempo o de que debemos aprender a colaborar después de aprender a ser sanamente egoístas. 6. Pruebas espirituales con la fe. 7. Reformación del concepto de valentía. Y 8. Creación de la inteligencia artificial. La conjunción entre Saturno y Neptuno coincide con la creación de la inteligencia artificial y la manifestación de lo que es la IA. Y esto es muy importante porque esto viene ocurriendo desde el 2023 que el nodo norte entró en Aries y ahora está ocurriendo, ahora sí de verdad, desde que Saturno y Neptuno han estado ahí, la hemos empezado a desarrollar todo el mundo en nuestro día a día. Viene pasando desde hace algunos años, por supuesto, pero es ahora donde lo estamos viendo presente y donde probablemente a partir de ahora, a los próximos 36 años, esto va a representar el nacimiento de robots, otra realidad virtual, el nacimiento de algo que tiene que ver
con ayudas físicas que vamos a tener en el día a día, nuevas identidades, nuevos negocios, nuevos grupos y por supuesto el entendimiento de otra nueva versión de cada uno de nosotros en diferentes sectores de nuestra carta. Por último, esto también representa el nacimiento de bebés kármicos y nuevas generaciones que van a cambiar el mundo. Vamos con los datos históricos que va a traer Eli con nosotros. Vamos un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eli, ¿me escuchas? Te escucho, ¿me escuchas, Diego? Lo que Te escuché, no te vemos. ¿Te veo? ¿La ves? Denme ¿No la un ves? segundo, ¿Cómo la ves? por Yo favor. Excelente, creo que ya estoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, ayudarnos con los datos históricos. Bienvenida, Eli. Espero para las personas que todavía no te conocen, que sería raro porque ya deberían conocerte. Ella es Elizabeth Castro, es una de las estudiantes estrellas de mi canal privado de Telegram SAF y es una podcaster que tiene aquí en TikTok y en su canal de YouTube un podcast que se llama Comunicando con Eli, creo que es que ya me puedes confirmar. En línea directa con Eli. En línea directa con Eli y ella va a venir a aportarnos mucha información muy importante, así que presten atención. Eli, cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme esta noche a tu podcast, Diego. Y sí, efectivamente, hoy les vengo con algunos datos sobre la conjunción entre Neptuno y Saturno, que como nos ha estado explicando efectivamente Diego, tienen movimientos bastante grandes a nivel colectivo y justamente por eso venimos con evidencia y data histórica sobre estos eventos. Entonces, quiero comenzar con la conjunción que tuvimos en Sagitario en el año 1809, donde tuvimos el nacimiento de Abraham Lincoln y Charles Darwin. Evidentemente, en este momento, al nacimiento de ellos, no fue algo que evidenciamos en este momento, son procesos que llevan 36 años y no está de más pues, garantizar y comentarles que los movimientos de Charles Darwin y de Lincoln cambiaron totalmente lo que fue nuestra historia, por lo menos en Estados Unidos. Lincoln cambió totalmente la historia de Estados Unidos como tal. Charles Darwin cambió la historia a nivel de la ciencia con su teoría de la evolución, así que es muy probable que en este momento, como Diego nos estaba comentando, estén naciendo niños que van a cambiar la historia. No solamente eso, para 1809 se estaban dando distintos movimientos independentistas en toda Latinoamérica y de hecho cerca de estas fechas se dieron los primeros gritos de independencia. Para quienes no lo saben, yo soy venezolana y en 1810 se dio el grito de la independencia en Venezuela, pero al tiempo se estaban llevando batallas y movimientos revolucionarios en toda Latinoamérica que llevaron también a estos movimientos independentistas. Voy a continuar con la conjunción en Acuario para 1846, donde tuvimos primero que nada el descubrimiento astronómico de Neptuno. También otro hecho histórico que tuvimos fue la gran hambruna irlandesa, una tragedia humanitaria que provocó una migración bastante masiva. Tuvimos la guerra entre México y Estados Unidos que inició justamente en 1846, resultando en una gran pérdida de territorio para el Estado de México. El uso de la anestesia por primera vez por William Norton en 1846 y la publicación del Manifiesto Comunista. La siguiente conjunción la tuvimos en Tauro entre 1881 y 1882. Para este momento tuvimos eventos como la ley de exclusión de China en Estados Unidos, que fue la primera ley significativa que restringía la inmigración. Tuvimos la ocupación británica de Egipto y control estratégico del canal de Suez. Tuvimos el asesinato del zar Alexander II en Rusia, que es un golpe directo a la estructura del poder tradicional, el poder zarista de Rusia.
e inicia la construcción del canal de Corinto. Es una gran, mira qué interesante, porque es una gran obra compleja para la ingeniería de la época, en estructuras que representa a Saturno sobre el agua que representa a Neptuno. Súper interesante, ¿no? Que tenga que ver, que coincida con estructuras en el agua, que probablemente es algo que vamos a estar teniendo también en los próximos años, en nuevas estructuras en el agua. Y mira que no me había fijado yo en esto y es súper interesante que lo traigas, porque yo estaba justamente leyendo hace algunas horas y te juro que están pensando de que ya va a empezar el tema de ciudades subterráneas bajo el agua. Y esto es un proyecto que tienen algunos países, yo no sabía de ello para nada, pero aparentemente esto es algo que se ha pensado durante muchísimo tiempo y es algo que países como Estados Unidos y Reino Unido han considerado, sobre todo por si hay desastres climáticos y como que has estado siendo considerado. Y muy loco porque justamente pues es estructuras debajo del agua, como estás diciendo tú. Es correcto, exactamente. No es una idea que yo no haya escuchado. Yo sí había escuchado de esto, pero pues como dices muy bien, es muy probable que justamente con esta conjunción es que podamos ver el inicio de este tipo de estructuras en el agua y pues tiene todo el sentido a lo que hemos visto con estas conjunciones. Quiero continuar con la conjunción que hubo en Leo en 1917, donde tuvimos la Revolución Rusa y la caída del zarismo. Y también tuvimos el colapso de las monarquías europeas. Quiero hacer un énfasis en esto porque Leo rige las monarquías. Y justamente con esta conjunción tuvimos el colapso de las monarquías europeas, donde a lo largo de esos 36 años vimos como poco a poco fueron cayendo las monarquías a donde llegamos a un punto donde fueron muy pocos países los que quedaron con monarquías. También estuvo la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, que cambió el equilibrio del poder mundial para siempre. Tuvimos el inicio de la pandemia de la gripe española, que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque esto también se relaciona con la conjunción entre Saturno y Plutón, pero como bien dijiste en la introducción, Neptuno rige lo microscópico, las bacterias, los virus, entonces está muy relacionado también con esta conjunción. Y para que sepan, pues la pandemia española fue quizás una de las pandemias más, creo que es la pandemia más mortal que hemos tenido en la historia. En la historia de la humanidad registrada. Sí. Creo que diste un dato de que con esta pandemia murieron más personas de las que murieron, que se desvivieron, porque creo que no podemos utilizar este término en el live, muchísimas más personas de las que perecieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. Sí, señora. Para 1952 y 1953 tuvimos la conjunción de Saturno y Neptuno en Libra. Y aquí tenemos varios datos interesantes. La muerte de Stalin y la reconfiguración del poder soviético. Tuvimos el fin de la guerra de Corea. Tuvimos la coronación de Isabel II, que es el inicio de una era que daría una nueva forma, Saturno, a la monarquía británica tras la posguerra. El desarrollo de las vacunas contra la polio, el descubrimiento de la estructura del ADN. Watson y Crick, Neptuno rige lo microscópico e invisible y Saturno le dio forma y estructura científica. Tuvimos el primer ascenso al monte Everest, Edmund Hillary y Tenzing Norgay, y está muy interesante porque se representa, ¿no?, como el hombre superando los límites físicos, Saturno, para alcanzar un sueño, que es Neptuno. Y también tenemos la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que es la semilla que representa, la semilla que se fundó a la actual Unión Europea. ¿Ok? Y ya por último, quiero comentarles sobre la conjunción más cercana que tuvimos en 1989, que como bien dijiste se dio en Capricornio. Saturno estaba en su casa, tenía mucho poder para ese momento. Tuvimos la caída del muro de Berlín, se inicia la desilusión de la Unión Soviética y tras la caída del muro, y también tenemos la retirada del ejército soviético de Afganistán, que es como básicamente marca el declive de la caída de la URSS.
tenemos el final de la Guerra Fría, la reestructuración del orden mundial hacia la globalización, tenemos el fin del apartheid, porque para ese momento F.W. de Klerk se convierte en presidente de Sudáfrica y comienza a desmantelar el sistema de segregación que se vivía en esta zona. Y también tenemos la invasión de Estados Unidos a Panamá, la operación Causa Justa para deponer a Manuel Noriega. O sea, para quitarlo como tal del poder, que es algo que se ve muy similar a lo que pasó en Venezuela. Exacto, que pasó el 3 de enero de este año, que como tú sabes, pues especialmente tú que eres venezolana, tuvo el fin, se cree, pues todavía ha empezado el colapso de lo que representaba pues la dictadura en Venezuela. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que de lo que podemos empezar a hablar ahora en el podcast es empezar a conversar sobre lo que está pasando en este momento, un poco más casual, un poco más relajado, para tomar algunos comentarios de público sobre esta conjunción. Y te quería mencionar algo que acaba de decir Eclipse acá, y es que la crisis de salud pública que va a aparecer en este momento es la de salud mental, ¿no? Que es algo que podemos ver claramente que está pasando ahora, que es el tema de, literalmente, creo que vamos a ver un poco más, es que hay mucha crisis de salud mental como tal. O sea, de que las personas ahora están teniendo colapsos mentales verdaderos, tanto por el exceso de trabajo, por la soledad, por el tema de las crisis de identidad. ¿Quieres hablar un poco de esto mientras llega Steffi y empecemos a hablar un poco de datos adicionales? Empezamos un poco más el podcast casual y, por supuesto, podemos empezar a hablar un poco sobre las personas nacidas en esta conjunción. Sí, por supuesto. Yo estoy ansiosa porque llegue Steffi, porque yo sé que ella nos va a dar datos súper interesantes. Pero mira, básicamente no me sorprende nada lo que me estás diciendo. Al final, Aries rige la cabeza. Entonces, al final, cuando estamos teniendo quizás estos colapsos y todos estos lamentables movimientos, tiene mucho sentido en que estemos viendo estas crisis de identidades que ya están más que evidentes en este momento y nada, es un clima colectivo. Al final, Neptuno rige el clima colectivo, así que sí, es muy lamentable, pero es algo que podemos estar experimentando y que ya lo estamos viendo y lo estamos evidenciando. Sí. Hola Steffi, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Eli, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, hola Gracias. chicos, vamos a presentar a Steffi. Steffi también es una de las estudiantes de SAF. Steffi ha hecho grandes estudios aparte, no únicamente conmigo, sino que Steffi es alguien que ha aprendido mucho astrología en los últimos años y que es una astróloga de información, al igual que Elizabeth. Y Steffi viene a contarnos un poco, vamos a hablar a los tres, vamos a hablar un poco sobre lo que está representando la conjunción entre Saturno y Neptuno. Y actualmente ella va a compartir unos datos bastante interesantes sobre Argentina. Y también vamos a hablar los tres sobre personas nacidas en esta conjunción, porque es muy importante comentar lo siguiente para las personas antes de que se me vayan a perder acá. Nosotros todos tenemos alineaciones importantes en nuestra carta astral. Y las personas que nacen en esta conjunción nacen en un periodo de 2 años, que en este caso en el 52 y 53 y en el 89 y en el 90 nacieron personas en la conjunción entre Saturno y Neptuno. Y por lo tanto, estas personas tienen características únicas y pues Steffi y Eli y yo vamos a hablar un poco sobre este tema y cómo estas personas impactan un poco más el punto de lo que creemos y que hay personas actualmente en el poder que definitivamente tienen esta alineación. Excelente, excelente. Qué importante que digas justo la palabra clave. Hay personas importantes en el poder y me das el pie para mencionarte que Vladimir Putin es uno de los que ha nacido con la conjunción de Saturno y Neptuno en Libra. Él tiene esta conjunción dentro de su casa 12, y lo descubrimos así de casualidad, bueno, mientras estábamos conversando, porque él tiene una historia de vida que fue casi como que
si no hubiera sido porque el padre, bueno, esta historia la ha escrito él mismo, es una historia oficial que el padre cuando volvió de la guerra, literal, después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a la salida del hospital, eh, llegando al edificio donde vivían, había un camión donde recogían los cuerpos de la gente que ya estaba sin vida. Y bueno, y logra reconocer, dice que los zapatos que le había regalado a la mujer, y exige que por favor saquen el cuerpo de ella, que no puede ser que está sin vida. Y bueno, y resulta que ella logra recuperar la vida mágicamente, o sea, empieza a respirar, él le da cuidados y no era que estaba, no voy a decir la palabra con M, Estaba no era fallecida. que estaba sin vida, sino que empieza a respirar, y gracias a eso, años después, ella queda embarazada. Y entonces en su carta, en la carta de Vladimir Putin, está marcado la conjunción de Saturno y Neptuno en Libra, que responden a Venus en Escorpio, que habla de esto, de estar al borde de esta situación en la casa 1, y de un linaje de ancestros en la casa 12 femenino, ¿no? Está muy, muy, muy marcado. Bueno, Y y la también es muy verdad es que interesante, y es muy interesante sí, también saber que lo que pasa en la casa 12, hay mucha gente que no sabe, es lo que ocurre en tu embarazo. Esto es algo que nosotros hemos aprendido mucho en diferentes momentos, pero hay muchas personas que no lo saben, de que lo que ustedes vean en su casa 12 ocurrió en la vida antes de la vida. Y tu vida antes de tu vida lo podemos interpretar a nivel kármico en vidas pasadas, pero también lo podemos interpretar con el tema de el embarazo de tu mamá, o sea, cuando tú estabas dentro de la barriga de tu mamá. Esto es muy interesante lo que nos está contando Steffi, es porque la historia de Vladimir Putin empieza antes de nacer, y eso es lo que nos está explicando ella. totalmente. O sea, si no hubiera sido porque el padre exige que la saquen del camión, o sea, no hubiera podido él estar hoy donde está. Bueno, así que sí pienso que, bueno, tiene una misión muy importante, y esto confirma lo que tú dices, que las personas que nacen con estas conjunciones vienen a hacer cosas muy importantes para bien o para mal, Exacto. ¿no? No vamos Exacto, a... porque Neptuno tiene que ver mucho con la moral. O sea, Neptuno, Júpiter son los planetas. Neptuno, Júpiter y Venus tienen que ver mucho con la moral. Y automáticamente, pues, que Saturno esté cerca de Neptuno, automáticamente va a afectar tu moral. Esto es algo muy real. Bueno, y simplemente voy a agregar, sin idealizar, que Putin no está en la lista de en la famosa lista que se acaba de revelar, así que es un alivio. Bueno, como tal, totalmente, pero recordemos que todo es dependiendo de la percepción como tal y la interpretación, pero sí, pues es un punto como tal muy real acerca de lo que ha llegado, y también es muy interesante ver cómo la historia de Vladimir Putin, él llegó al poder como tal, y ver y también algo muy interesante que quería compartirles sobre las personas que nacen en esta conjunción, es que la vida de estas personas cambia después de los 36. O sea, toda persona que nace en esta conjunción entre Saturno y Neptuno, que por cierto, si tú naciste en el 89 y en el 90, tu vida va a cambiar a los 36, aunque es un proceso que empieza a los 24 y a los 26. O sea, aproximadamente en ese periodo, 9 años, va a cambiar tu vida hasta los 36. Es un punto muy real. Y esto es bastante interesante. Pero Creo bueno, hay una pregunta. creo que eso también estaría relacionado con el hecho de que el aspecto más extraño que podamos tener en nuestra carta, en este caso las personas que tienen esta conjunción, se da cada 36 años, vamos a decir que es un aspecto bastante, bastante extraño. En el momento en que volvemos a tener una conjunción similar, estos aspectos vuelven a darse,
puede representar que sea el momento más importante de tu vida. Exacto. Completamente lo que está diciendo. O sea, que la alineación más rara de tu carta es lo que representa, o sea, es que representa los momentos más importantes que tú vas a vivir. Y obviamente como se da cada 36 años, pues es a los 36 años que ellos van a vivir más o menos Sí, sumamente importantes. y depende en qué casa donde esté, o bueno, o un sueño se construye o se diluye, o bueno, lo que es falso va a caer. Sí, señor. Eso me gusta mucho de esta conjunción. Después está ya del 89, como dijiste, también está Taylor Swift, Adele, que bueno, tienen historias de vida muy interesantes que por ejemplo, Taylor Swift construyó su identidad en base a, a las historias de amor que ella iba teniendo, ¿no? Sí, no, total, Es, totalmente, creo que totalmente es lo que La carrera pasa. está basada en sus rupturas amorosas. Exactamente, la historia de amor fue la que las hizo famosas a ellas. aunque sí me llama la atención que ella tiene esta conjunción en el ascendente y bueno, he visto recientemente en un tránsito de alguien que tiene ascendente en Aries que puede estar relacionado con el cambio de identidad o cambio eh, de sexo. Como de persona como tal, ¿no? Es lo que estás Eh, diciendo. sí, pero me llamó mucho la atención, o sea, puede Alterar el género como tal. deconstruir tu físico, tu identidad física o tu identidad, tu autopercepción, como vos te percibís o como los demás te perciben o te ven directamente, o sea, a nivel físico y tangible o no tangible también, o sea, porque más estando en Aries habla del yo y bueno, Marte habla también del miembro reproductor masculino. Esto me llamó mucho la atención en alguien que estaba pronto a hacerse un cambio de sexo, no sé si se puede decir esa No, yo creo que palabra, sí, yo creo que no hay ningún problema, pero es muy interesante lo que estás diciendo. El hecho de que haya ascendente. ocurrido en la casa uno, que la casa uno tiene que ver con la imagen, Aries tiene que ver con el yo, y pues Marte está relacionado con la masculinidad y que esta persona haya cambiado como tal de sexo, ¿no? O sea, es lo que tú nos estás contando y es muy interesante. Y hacerse una reconstrucción de miembro femenino en su lugar y reconstruir su identidad como femenino en lugar de masculino. Eso me llamó mucho la atención. Así que bueno, en este caso, porque bueno, el ascendente es Aries, en el caso de Taylor Swift, pudo haber Capricornio. estado relacionado con otro tipo de identidad que ella, otro tipo de cambio Exactamente, físico que más que ella. todo, por ejemplo, enfocado como Eli como Capricornio, pues rige el trabajo, la vida profesional, es como la imagen a nivel de Totalmente. identidad como tal. Ujú. Sí, creo que ella ingresó muy joven al mundo laboral, muy chiquita, a hacer música country, y entonces también haya tenido que ver con eso. Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención es a Argentina, cómo está influyendo todo esto, porque bueno, sí estamos pasando momentos muy agitados en Argentina, porque por un lado el nivel político económico bastante agitado. Hoy se está definiendo el tema de los derechos laborales, si se cambia la política de la regulación de las leyes laborales o no, que hay una quita de derechos muy importante y esto está muy relacionado con la conjunción que se va a estar llevando a cabo en la Casa 6 De Argentina, pero, de Argentina, exactamente, pero también, o sea, por otro lado tenemos el caso de los Terians.
El caso más sonado de momento. Creo que todo el mundo está involucrado con los Terians. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué piensas tú de esto, Eli? O sea, ya creo que... Bueno, Steffi, cuéntame qué piensas tú y después quiero escuchar a Eli. ¿Qué piensan ustedes de este tema de los Terians, no? ¿Astrológicamente o personalmente? Bueno, yo creo que vamos con un poco de ambos. Vamos con un poco de ambos de este tema de los Terians. Bueno, no, o sea, esto es muy ridículo, pero bueno, yo respeto lo que cada quien se perciba, o sea, yo no tengo problema, o sea, Pero bueno, digamos, ya estoy valorando andar con un periódico en el bolsillo, porque no sé si alguno de los muchachos se me quiere acercar y bueno, no sé si tenga que dar un pequeño periodicazo. ¿Qué piensa el público de los Terians? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿cómo puedes estar con tanto pelaje con los 30 calor, que hace ahora en verano acá en Argentina? Esas son las preguntas que yo me hago. ¿Y realmente vas a estar comiendo alimento para perro? O sea, A mí me da risa. Pero sí tengo para decirte varias cosas, sobre todo a nivel astrológico. Es algo bastante real, ¿no? El tema de, bueno, Aries, donde está dando esta conjunción, es el yo. Y, por ejemplo, como Aries, eso es un nuevo yo, ¿no? Y es una nueva versión del yo que de pronto mírala bien, porque creo que tú no estás viendo las cosas con claridad, porque Neptuno muchas veces es así, o sea, veo lo que quiero ver, ¿no? Pero también está el tema de que Marte es el regente de Aries, y Marte está en Acuario, y Acuario está muy relacionado con los animales. Entonces es bastante interesante y que esto haya causado como tanta controversia. El Marte de tránsito está sobre el Saturno de Argentina en este momento. Entonces, exactamente, Argentina tiene Saturno en el grado 23 de Acuario y esto es lo que yo encuentro. Y bueno, Argentina tiene Marte en Leo en el grado 16, por ahí está. Entonces, y bueno, algo que quería redondear es que como que se están viviendo las dos polaridades, o sea, se está viviendo la fantasía de Neptuno, esto de crear identidades fantasiosas, y se está viviendo el rigor de la realidad, de la cruda realidad de la rigidez político-económica que se está viviendo en el momento también. Entonces, las dos cosas están pasando al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, y bueno, y es la casa 6 y la casa 5 de Argentina, porque el Saturno, entonces son dos casas que están relacionadas, la casa 6 con el trabajo y la casa 5 también con los animales, Casa 5 y casa 6 relacionan a los animales. Entonces, para las personas que de pronto están, como que de qué estén hablando, estamos hablando de la carta, Steffi nos está hablando un poco de la carta astral de Argentina y nos está hablando un poco del tema de cómo esto está teniendo un efecto muy interesante, tanto en el tema de los Terians, como en el tema de lo que está pasando a nivel laboral y lo que está pasando con reformas laborales en ese país y cómo se está viviendo dos polarizaciones muy diferentes. Ahora les quería contar algo que hay una seguidora que está escribiendo aquí desde hace rato y es sobre el tema de Hitler. Ella nos estaba diciendo desde hace rato que Adolf Hitler nació en esta conjunción y yo le quería responder que no, Adolf Hitler nació en una de las conjunciones más raras, que es la conjunción entre Neptuno y Plutón. Esa conjunción se da cada 400 y pico de años y por lo tanto él fue en esa conjunción, no nació en la conjunción entre Saturno y Plutón, el Saturno y Neptuno o Saturno y Plutón, sino que fue la de Neptuno-Plutón como tal, que por cierto es muy conocida por el tema de los... es muy conocida por el tema de muertes sociales como tal, como las que hubieron después del Reich de Hitler. Entonces es muy importante cómo tomar en cuenta esto. Ok. Porque colectivas, quieres decir. Colectivas, tipo de... exactamente. Ok, pero igualito no le iba a vivir. Sí, no, igualito no la vamos a vivir. No, y es muy interesante porque este tipo de conjunciones es la más rara de todas. O sea, hay conjunciones, o sea, en el tema de la astrología hay alineaciones súper extrañas. Esta es muy rara. Yo nací en otra muy rara, que es la de Urano-Neptuno,
que es del 93 y no vamos a volver a vivir hasta el 2100 y pico porque se da cada 170 años. O sea, son temas que son extraños. Y es muy importante apuntarlo porque cada una tiene su tema, ¿no? Y las de Saturno y Neptuno tienen un tema muy en particular, que es con este tema de la ilusión y la fantasía, pero también es el tema de lo que somos capaces de crear, ¿no? Como personas, como seres humanos, como colectivo. Y por eso sería bueno que discutiéramos un poco de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son los trends del momento? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en el momento? Hemos hablado mucho de la inteligencia artificial. Y hemos hablado de este tema de la IA y el tema de, bueno, ahora hay otro ser llamado ChatGPT que hace 4 años estaba, pero nadie estaba conversando con ChatGPT. Pero ahora es parte de nuestro día a día. Correcto. De alguna u otra manera, Eli. Eli. ¿Cómo? Perdón, sí, es correcto, efectivamente. Creo que lo estamos viviendo y me parece que justamente, como lo estaba comentando al principio, estamos yendo al punto donde esta va a ser nuestra nueva normalidad. Hace 30 años no sabíamos que nosotros íbamos a utilizar el teléfono para absolutamente todo. Es parte de nuestra normalidad. Si tú dejas el teléfono en la casa, para muchos de nosotros es parte de nuestro trabajo. Tú te devuelves a la casa porque necesitas el teléfono. Es una necesidad más que cualquier otra cosa. Creo que la inteligencia artificial y mucho más, lo vamos a evidenciar mucho más con esta conjunción, efectivamente va a ser parte de nuestro día a día y ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, solamente que lo vamos a ver de una forma muchísimo más incluso tangible, a mi punto de vista. Como lo estabas comentando, creo que esto también va a representar, ya estamos viviendo el diseño de máquinas que pueden estar ya en nuestro día a día y creo que absolutamente todo ya tiene inteligencia artificial. Sin ir muy lejos, tú te metes a WhatsApp ya está utilizando inteligencia artificial. Todo está migrando a esto y esto va a ser nuestra nueva normalidad. Exactamente, va a ser como el tema más importante o sea, como que va a ser el tema de ahora todo tiene esto, o sea, ahora todo lo tiene, ahora está en todas partes y que va a ser un tema como tal. Hace 30 años apenas estaba el teléfono que giraba, o apenas salía el inalámbrico ese que era una zapatilla así. Así. ¿No es cierto? Exactamente. Eli atrás. Como el que tiene Eli atrás. Eli Pero tiene un bueno, teléfono. hoy Eli tiene el teléfono ya al lado. Albania Sí, es el sí, primer país que tiene una inteligencia artificial como ministra. Exactamente, O sea, este dato que me estabas contando temprano, muy interesante. Steffi, cuéntanos un poco más de esto antes de que llegue Adriana a contarnos un poco de su historia. creo que se llama Delia o algo así se llama, pero pusieron una inteligencia artificial como ministra, entonces ya empiezan a operar en organismos de gobiernos inteligencias artificiales y eso ya pasó en septiembre. Hola, Adri. Hola, buenas noches, ¿cómo estás Eli? ¿Cómo estás Steffi? Hola Diego, hola a todo el público. Miren, estoy encantado con tanta información. Quiero decirle a todas las personas, valoren esta información. Esta información es para digerirla después cuando se monte el live, porque este es un live dedicado a aquellas personas que quieran saber y aprender realmente astrología. Exactamente. Aprender, cada quien tiene su manera de expresarse, cada quien tiene su manera libre de hacerlo. Por eso Astrología con Diego Estar es un espacio seguro para ti, para mí, para todos. Exactamente. Ahora, ¿qué piensas de esto que nos está costando, Steffi, de que hay un país? ¿Cuál es el país, Steffi? Albania ahora cogió una inteligencia artificial y la hizo parte del gobierno y ahora está tomando decisiones legales. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo pienso que le están dando mucho poder a esta inteligencia artificial y si ya se está adueñando del país, imagínense si se adueña del mundo. Vamos a ver. Bueno, Las me películas. llamó la atención que Albania tiene Urano en el grado 0 de Acuario y Saturno en el grado 0 de Géminis, que bueno, esto nos indica que van a ser los primeros en algo relacionado a informática, ¿no? Sí, señora, así como tal. Exactamente. Y teniendo en el grado 0, creo que en el momento en que lo hagan, todo el mundo se va a enterar. Es interesante. Exactamente, muy interesante ese tema, ¿no?
Sí, sí. Después, otra cosa que pienso que, bueno, que no solamente pienso, sino que ya también se está haciendo avances genéticos con genes que creados artificialmente que se inyectan para intervenir y modificar enfermedades y curar enfermedades. Y esto de artificial tiene que ver con que el regente de Aries está en Acuario. Exacto, y bien interesante lo que estás contando, porque mira que Eli temprano nos estaba hablando de que cuando Neptuno y Saturno se unieron en Libra, si no me equivoco, Eli, confírmame. Ya te confirmo. Ajá, fue el descubrimiento de la estructura del ADN. Exactamente, muy interesante porque mira que Saturno son estructuras, ¿no? Y Neptuno son cosas invisibles. Es una estructura invisible que todos tenemos. Entonces, mira qué interesante ahora que estamos teniendo avances en estas estructuras invisibles que básicamente tienen un poder de alterar todo lo que es nuestra vida desde cero, ¿no? Y lo que representa desde cero. Y muy probablemente vamos a tener cambios en la genética como tal. Entonces, cuéntanos, ¿qué vas a compartir con Están nosotros? estudiando para disolver tumores. Y Wow. bueno, a mí me súper interesa por la situación de salud que también estoy pasando yo. Y bueno, porque esto muy próximamente va a poder ser intervenido a través de genes creados artificialmente que se pueden estar inyectando para modificar los genes de la persona para que tomen otro curso. Y esto ya se está, ¿cómo se dice? Está en pruebas. Ajá, como tal. Está en pruebas. Ya Y no ahorita, puedo hablarlo técnicamente, pero ya me informé que están probándolo, así que de acá a unos años, Interesante. dentro de los 36 años, esto ya está Como algo desarrollado. del día a día, ¿no? O sea, diré que también... ¿sabes qué? Perdón, Diego, que te interrumpa. Ahorita que ya está tocando el tema médico, que es súper importante. Otra cosa que también se está desarrollando y que no vamos a ver muy lejos es la inteligencia artificial dentro de la medicina. Que sean robots los que van a terminar operando y si tú te das cuenta, pues el nivel de precisión puede ser bastante grande y se puede dar ya muy pronto el caso de que un médico esté, no sé, del otro lado del Atlántico, está operando en otra parte a través de la inteligencia artificial, a través de robots. O sea que puede estar prácticamente en su cama o tomando una siesta, pero viendo la cámara y dirigiendo como que al robot, pero el robot está haciendo ya la configuración del El médico. procedimiento, es correcto. Wow, qué fuerte. No, bueno, pero hasta cierta parte creo que la inteligencia artificial sí se puede ver de un lado positivo, sin exceso, positivo, pero en exceso. ¿Usted se imagina que te quedes encerrado en tu casa porque toda tu casa esté de inteligencia artificial y que no te deje salir? O sea, muchas películas han salido. Creo que yo soy muy extremista, pero yo no estaría seguro en mi casa si está controlada con inteligencia No, artificial. yo creo que El vamos punto a es que tener que todavía hay adaptar. perdón, es que el punto es que todavía hay muchos grises, ¿sí me entiendes? Es una herramienta que evidentemente le vamos a poder sacar un provecho increíble, pero al igual que cuando tuvimos el internet, ¿sí me entiendes? Hubo una masificación de esto, una falta de regulación en todo lo que era el proceso del internet y que al final tuvo que terminar en leyes que pudieran regular todo lo que tuviéramos tránsito en el internet. Eso mismo creo que tiene que pasar con la inteligencia artificial. Se está saliendo, no sé si se nos va a salir de control, no lo sabemos, pero tenemos que llegar al punto y creo que lo vamos a ir haciendo en el proceso en el que vamos a tener que llegar a una legislación hasta dónde está bien, hasta dónde está mal y cómo lo vamos a regular. Comparto tu punto porque también vi una información donde una chica se casó con un robot. Entonces Realmente, ¿no? eso me causó como que, wow, ya está comenzando y creo que no es que, ay, tú lo dijiste, no, es que Diego viene mencionando y hablando que van a venir cosas así. Y ahora que hace poquito hablaron de los Terian, yo siento que este es un tema donde la sociedad entraría en discriminación y diría, ay, lo está discriminando. Y la gente, los Terian dirían, ese tipo de personas que se creen Terian, que se creen animal, que se creen cocodrilo. Bueno, si tú te crees cocodrilo, vamos a llevarte al pantano y para que te quedes con tu manada. Si tú te crees serpiente, vamos a llevarte Pero a la oye, jaula de pero, la serpiente. pero vamos a ponernos un poco casuales, ¿no? Sí. El otro día yo estaba, bueno, porque esto ha sido como un shock, ¿no? Lo que ha creado como shock. Muchos videos. Como, es como el tema de las estructuras sociales disueltas, ¿no? Sí. Pero yo sí voy a decirlo y me atrevo a decir dos cosas muy locas, ¿no? Una, estoy muy seguro que esto está foreshadowing.
El término foreshadowing representa como que está haciendo sombra de algo que va a pasar más adelante. Y estoy 100% seguro, y es que se cree que en el futuro van a haber personas medio animales, o sea que genéticamente van a ser modificadas como animales. Esto es algo que puede llegar a pasar para mejorar los soldados, para mejorar personas que de pronto manden al espacio. Y esto es algo que se ha propuesto, que obviamente debe haber una regulación, pero que puede llegar a pasar. Y creo que esto puede ser un foreshadowing de esto, ¿no? Pero otro punto también es, nosotros somos gays, nosotros somos una pareja, ¿no? Y yo creo que ahí es donde viene el tema más casual. ¿Ustedes creen que hace 30, 40 años así pensaban nuestros abuelos cuando hablábamos de alguien gay? O sea, eso me lo ha hecho pensar, o sea, como que como yo tengo a Saturno en Acuario, yo siempre he dicho que yo voy a ser el conservador con los robots, creo que siempre me ha pensado así, pero me ha hecho pensar mucho este tema. O sea, ¿será que es que así era el tema? 100%, y es algo que yo he estado pensando hace días, mira, yo trato de ser muy pro de cada uno hace con su vida un saco y mete lo que quiera, ¿ok? Yo soy estoy muy ahí. Tengo que admitir que esto de los Telian es como que si me estuvieran dando un batazo en la cabeza. Estoy tratando de abrir mi mente a ello y digo, bueno, nada, al final cada uno hace lo que quiera y necesite con su vida. Eso sí estoy muy en pro de que tus derechos llegan hasta donde comienzan los míos, así que como que el caracolito deteniendo el tráfico, mira, no amigo, eso no me parece, pero lo que a mí me preocupa realmente es qué beneficios les trae esto a esta generación, qué beneficios le trae esto a la sociedad. Me estoy tratando de preguntar si esto, no sé, si en vez de estar pensando en que eres un lobo, que eres un perro y que quieres olisquearme, podría, no sé, invertir el tiempo en algo un poco más productivo para la sociedad, no lo sé, estoy tratando de abrir mi mente. Estaba en ese punto, sabes que estábamos hablando de que es que hay mucha gente que le cuesta encajar, ¿no? Y por lo tanto ha sido como la proyección en el tema de cómo encajo. O sea, ¿cómo encajo yo? ¿Cómo yo pongo? Entonces, esa es la manera como ellos han logrado encajar, porque hay muchos adolescentes que ahora están naciendo con falta de identidad. Y si tú te pones a pensar, ¿quiénes salieron con este tema? La generación de Urano en Acuario, Neptuno en Acuario, que es la generación de los 2000 al 2010. O sea, que de pronto tienen como este tema de identidad un poco mezclada, porque están teniendo, pues, a nivel colectivo un tema un poco más complejo. Pero, por supuesto, hay que ver cómo se desarrolla todo esto, porque puede ser algo de solo este año, puede ser algo que, como te digo, está foreshadowing, simplemente nos está trayendo como una sombra a que en 20 años van a haber personas modificadas genéticamente con animales, simplemente porque, no sé, necesitamos mandar a alguien a la luna y pues necesitamos a alguien que se mezcle como un topo o algo así. O sea, como que de pronto eso es un tema, porque yo lo leí y me llamó mucho la atención, porque yo digo, siempre cuando van a pasar grandes cambios, nosotros los vemos antes. Al igual que en nuestra vida, ¿no? Siempre como algo que muestra lo que te va a pasar más adelante. Y esto puede ser algo de esto. Pero bueno, vamos a mirar. Sí, pero bueno, ya para terminar este tema y ya seguir con un ejemplo que es de lo que vine, pues, porque lo que pasa es que el Telian se está robando el protagonismo. Los Telian se están robando todo. Pero yo creo que es un gran cambio que no podemos imaginar, porque vamos a tener mucho tiempo libre. Esto es un gran reinicio. La Exacto. conjunción es en el grado 0, entonces si de acá en adelante la inteligencia artificial va a hacer mucho de los trabajos que hoy hacemos, más adelante nosotros vamos a tener tiempo libre y el dinero ya no será un problema. Y esto es lo que yo pienso, que el dinero ya no será un problema, todo va a ser más distribuido más equitativamente, es lo que yo pienso, porque esto fue un gran problema hasta aquí, y con la liberación de los archivos también terminó un gran ciclo de esclavización de la raza. Claro, también puede ser eso, como tú lo estás diciendo, ¿no? La conjunción en el grado 0 es algo que no ha pasado hace 4000 años. O sea, es algo de
miles de años y como tanto representa un gran inicio para la humanidad. Y como tú dices, muy de pronto de verdad ya no vamos a trabajar o de pronto es el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad que tiene que ver con los robots, la automatización y todo este tema, pero también pueden surgir nuevas identidades y de pronto esto es lo que está pasando. Como hay tanta gente, o sea, hay tantos seres humanos, hay tanta, porque recuerda, tenemos más población que en toda la historia. Hay 9 casi billones de personas. Y esto nunca había pasado. O sea, hay entre 8 y 9 billones de personas. Hay muchísima gente. Entonces, por lo tanto, ahora se va a prestar para que la población viva de otras formas. Entonces, de pronto es lo que tú nos estás contando y tiene mucha razón. De hecho, eso también quería terminar y agregarlo, que en estos días, en esta última semana, la inteligencia artificial ya está haciendo de forma autónoma, sin la intervención humana, operaciones, transacciones económicas. O sea, pues sí. Sí, no, sola eso por sí. tu cuenta. No, eso sí, incluso tú puedes programarlo. Por ejemplo, si a ti te gusta invertir, yo y Adrián estábamos en un tema de información y aparentemente tú la puedes programar con tu teléfono y ya te hace las transacciones ella misma. Es un tema, o sea, es un tema muy real. Es un tema muy real. ¿No? ¿Tú no estabas viendo lo de Kalshi? Lo de Kalshi, o sea, estábamos ahí viendo los dos. Estábamos viendo lo de Kalshi, que es una artista de apuestas que hay. Y yo y Adrián estábamos viendo ese tema y aparentemente ya tu teléfono lo puede hacer solo. Si eres mayor de 18 años, ¿ok? Pero bueno, te iba a decir que ya para culminar sobre el tema ese de los Terian, quería decirte que quizás también tiene que ver mucho la influencia de los padres, los hijos que crecieron quizás con la ausencia de sus padres, ¿no? Y que no les dieron una crianza, un respeto y quizás ellos hacen lo que les da la gana. Y por eso están actuando de esta manera. Y también por una parte hay que entenderlo, porque quizás no te crees perro, pero quizás necesitas ayuda o que te escuchen. Y eso también es muy importante. Hay que también ponerse en el lugar de esa persona que se cree gallo. Claro, ahora antes de pasar, porque Adrián tiene unos ejemplos bastante importantes acá sobre personas que enviaron a nuestra comunidad, quería preguntarle a Eli, que es la única mamá de nosotros, ¿qué piensas esto y con la maternidad? O sea, ¿qué piensas esto con qué pasa con mi hija si se le ocurre esto? ¿Qué pasa? No me preguntes eso, mi amor, porque si mi hija me sale con que quiere ser perro, yo la saco con los otros 3 que tengo allá afuera. Y le doy una harina. Claro. Hermano, ¿se cree que yo la saco y la trate como un perro? Bueno, vamos a hacer. Vamos para afuera porque aquí no va a estar. No me preguntas mejor esto a mí, yo todavía no estoy ahí, estoy en ese proceso de apertura de mi mente. Sí, total. Pero bueno, vamos. No, en realidad, sí, yo entiendo un poquito lo que está diciendo Adrián con lo de empatizar y comprendo, y sé que esto está muy fuera de mi razonamiento, estoy ahí. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto en realidad. Es algo que tenemos que entender porque esta misma pregunta que te hiciste tú, ¿qué pensaban las personas y la sociedad hace 30 años sobre tu comunidad? Es algo que a mí también me está abriendo, me está poniendo a pensar y de verdad no quiero ser cuadrada porque no lo soy. Pero bueno, nada, por ahora espero que no me salga mi hija perro ni gato. Espero, por favor, que salga. Pero vuelvo y repito, y creo que lo dije hace 2 capítulos acá. Yo lo dije de manera directa. Ahí fue el momento donde yo dije, tal vez no soy tan liberal. O sea, yo siempre he pensado que he sido súper liberal. Y ahí llegué, yo dije, ¿será que seré tanto? Creo que no soy tan open mind como pensaba. Exactamente, se fue como mi límite. Pero bueno, cuéntanos. Bueno, muchas personas enviaron su ejemplo, digamos como que Diego les preguntó a través de las redes sociales, donde si naciste entre 1989 y 1990, esta energía, vamos a ver, Vamos a ver. Si naciste entre 1989 y 1990, esta energía te está tocando fuerte. Es tu retorno de ciclo de 36 años, lo que ya vienen hablando. Entonces, una seguidora llamada Marcela... Espérate, lo explico un poco más para que la gente no se vaya a perder. Ok, entonces, recuerden que las conjunciones entre Neptuno y Saturno, que es lo que estamos hablando el día de hoy, se dan cada 36 años. Entonces, las personas que nacieron entre 1989 y 1990, como Adrián, como tú, nacieron en esta conjunción entre Saturno y Neptuno. Y por regla, como lo estaba explicando Eli, pues automáticamente esto representa que ellos van a estar viviendo un momento muy importante.
Y entonces nosotros les preguntamos a nuestros seguidores que nos cuenten un poco sobre la experiencia que están viviendo para que nosotros podamos darles algunos puntos adicionales. Bueno, Marcela González nos envía a través de Instagram: hola, yo soy del 1989 y así es, cambié mi forma de relacionarme. Ahora estoy más enfocada en mí y tengo otros propósitos muy diferentes. La otra semana voy a hacer mi primer viaje sola. Estoy muy feliz. Ok, qué interesante. Dice Marin Blanco, nos cuenta, soy del 90 y tengo una conjunción en mi carta a los 8.2 grados. Mi vida desde el 2022 cambió mucho, aunque puntualmente hace un año perdí a mi bebé. Mi expareja fue una gran desilusión como persona, pero con el diario del lunes, un gran espejo en mi vida. Aprendí sobre el amor propio, me animé por ir en mi profesión, manera independiente. Se fueron abriendo puertas, personas este último año. Siento que estoy alineada con mi propósito. Muy interesante esta parte de las grandes decepciones, que es algo que yo quería debatir, que debatiéramos un poco antes de continuar, que es el tema de que las personas que nacen en esta conjunción, y lo tengo anotado acá un poco para hablar, es el tema de que ellos definitivamente van a vivir grandes decepciones. O sea, las personas que tienen esta conjunción y tú eres una de ellas. Sí, realmente yo quiero contar un poquito sobre mi historia, un poco personal, pero creo que funcionaría como ejemplo para ustedes. Yo viví como que esa parte de lo que no es real, ¿no? De lo que era fantasía. Lo que era fantasía con mi primer matrimonio. Entonces, yo antes de Diego yo estuve casado y ese matrimonio fue una fantasía. Entonces, yo viví en esa fantasía y ahora estoy en una realidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa para las personas que no lo entienden? En el área donde estas personas tengan la conjunción entre Saturno y Neptuno en su carta astral, ellos van a vivir una gran fantasía y una gran realidad. Y como yo lo publiqué en mi clase de SAF el día de hoy, ellos entre los 25 y los 36 años, que es desde la cuadratura de Saturno a Neptuno, o sea, desde que se dé esta cuadratura, que en este caso fue en el 2016-2017, ellos en este periodo hasta ahora estaban destinados a vivir o una gran decepción o una gran fantasía que los iba a traer a la realidad. Y lo que nos está contando Adrián, porque él lo tiene en su casa 7, que representa las relaciones. Sí, fue muy difícil para mí porque fue alrededor del 2017, 2020, que sucedió ese evento en mi vida. Y creo que me enseñó, porque estaba en una etapa de mi vida donde pude conocer a Diego, un astrólogo que ahora puedo aprender mucho más y es la vida real. Lo que puedo conocer más como vida, lo que puedo conocer más como amor, el verdadero amor, lo verdadero, ¿no? Lo que nunca vi porque no sabía, ¿no? O pensé, estaba cegado y viví esa fantasía durante casi 4 años. Exactamente. O sea, muy fuerte. Muchas gracias por compartir tu historia acá, porque esto los ayuda a entender cómo funcionan este tipo de alineaciones. Y es muy importante entender de que ellos la viven o en su retorno de Saturno, que es a los 27 a los 30, o lo viven en la conjunción entre Saturno y Neptuno, que es lo que marca el después de sus vidas. Entonces, bueno, chicas, cuéntenme qué piensan sobre este tema de vivir entre la realidad y la fantasía, ¿no? Este tema de personas que han vivido entre la realidad y la fantasía en algún momento de sus vidas. ¿Y qué pueden esperar las personas? Por ejemplo, y la razón por la que yo les hago esta pregunta súper rápido, no me tienen que decir nada profundo ni nada por el estilo, es por el hecho de que creo que todos hemos vivido situaciones similares, ¿no? Pero estas personas, ellos lo tienen marcado en su ADN cósmico, porque la carta astral es nuestro ADN cósmico como tal. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? ¿O alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia similar, algo por el estilo que podamos compartir el día de hoy? O que hayan sabido de alguna otra persona. Creo que, bueno, voy a tomarte un momentito la palabra, Steffi. Creo que solo nos puede ayudar a nivel de conciencia que estemos manejando en este momento. Si definitivamente tienes que vivir una desilusión porque está en tu ADN cósmico, pues al final, como dices tú, todos hemos tenido que vivir desilusiones. Yo, por ejemplo, todas las alineaciones que tenemos con Neptuno nos puede tender a, sobre todo la de Venus, en relación, es que cualquier alineación que tengamos con Venus, con Neptuno, nos puede tender a llevar a tener cierto tipo de ilusionarnos tontamente en las relaciones, ¿no? Como idealizar
idealizar a las personas. Y yo, por ejemplo, tengo una alineación de Venus con Neptuno. A mí básicamente lo que me ayudó, aparte de llevarme mis experiencias negativas, es traer conciencia. Traer conciencia y realmente ver, obligarme a ver a las personas como son y no como me las estoy imaginando en la cabecita. Entonces creo que la conciencia es lo que nos puede ayudar muchísimo con eso, y ser honestos con nosotros. Tal vez el chico no es divertido, tal vez la divertida soy yo. Entonces ser muy realistas en esto y no idealizar a las personas. Me encanta lo que acaba de explicar. Sí. Definitivamente es muy real, ¿no? El nivel de conciencia lo es todo en nuestra vida. Steffi. Sí, bueno, a veces hay situaciones que superan nuestra voluntad, entonces, como pueden ser los temas de salud, que sí es mi caso, y es mi experiencia y que ya he vivido, yo tengo la conjunción de Júpiter y Neptuno en mi casa 3, muy cerquita de mi Mercurio. Y bueno, y ya me tocó en mi infancia vivir fuera de la realidad porque he tenido que consumir los remedios que me daban el doctor y hoy me toca que lidiar otra vez con temas de salud, no al nivel que me tocó en aquel momento, pero bueno, tengo que volver a consumir remedios que no quiero, pero sí supera mi voluntad. O sea, si no tomo los remedios, pues la situación puede ser peor. Pero, a ver, creo que todo pasa porque tenemos un aprendizaje que tomar de esto. Y que hay algo más allá, a lo que vamos a llegar a una conclusión o a una misión en algún momento. Así que no hay como un castigo en las situaciones que venimos a vivir, sino todo lo contrario, un aprendizaje, un vehículo que a través de esta situación terminamos conociendo personas, las situaciones nos abren puertas. Sí, Así me alegra mucho, me encanta lo que acabas de decir. Y gracias a todas las puertas que se abren, tú estás aquí mostrando tu historia y también enseñándonos de todo lo que sabes de astrología. Gracias. no hay que ver esto como un castigo, sino que hay que ver esta desilusión o esta situación o este derrumbe, esto que está pasando es por un bien mayor que ahora no podemos entender, o al menos es lo que yo pasé. Esta es la segunda vez que paso en mi vida por esta conjunción en tránsito de Saturno y Neptuno, y en su momento cuando la pasé, que se disolvió mi familia, fue por un bien mayor que en su momento no entendía. Wow. Sí, bueno, entonces, y te agradezco mucho por todo lo que nos estás compartiendo, porque nos ayuda a entender que hay cosas que tienen que ocurrir y hay cosas que vamos a entender más adelante. Gracias por todo tu apoyo. Y aprovechando lo que nos estás contando, es muy importante entender que este tipo de momentos también suelen disolver estructuras. O sea, hablando de lo que nos está contando Steffi, muy buen dato. Recuerden que este tipo de momentos, no únicamente el 20 de febrero, cuando se da esta conjunción, sino todos los próximos meses, hay una gran posibilidad de que estructuras se disuelvan. Como se van a estar creando, también se están disolviendo. Y estamos hablando desde apartamentos viejos que se caen, cosas que llevan mucho tiempo o estructuras en nuestra vida, relaciones, trabajos que básicamente no tienen base sostenible. Y uno de los puntos más interesantes de las personas que nacieron con esta conjunción es aprender a crear estructuras sostenibles. O sea, la gente del 89 y del 90 tiene que prestar mucha atención con esto, porque en este momento van a probar si sus estructuras son reales de verdad y qué tan fuerte han trabajado el área de la vida donde están Saturno y Neptuno. Para agregar unos datos adicionales antes de terminar,
Número uno, algo que les agrego, de todas maneras, las personas que quieren saber toda la información, hice una clase súper completa el día de hoy sobre las personas que nacen en esta conjunción, pero les voy a agregar algunos temas bastante interesantes. Primero, el tema de que las personas que nacen en esta conjunción, como ya hablamos, viven entre la realidad y la fantasía y van a vivir una gran mentira y una gran realidad. Pero también hay este tema de que son personas que pueden torcer el sistema a su favor, ¿no? Que pueden torcer sistemas. Mira lo que nos estaba hablando Steffi sobre que Vladimir Putin nació con esta alineación y que por lo tanto él puede torcer pues, los límites a su favor. Y creo que es muy importante ver con lo que está pasando con los archivos de este hombre, que mira que personas de autoridad que están en estos archivos no están siendo castigadas o no están siendo hasta cierto punto, no están teniendo consecuencias por esta situación, y esto es un muy conjunción Saturno-Neptuno. Sí, la ley, o bueno, Saturno está muy blando en Aries. Exactamente, Saturno no está haciendo su trabajo, que es ser la autoridad. Exactamente, y algo que tú estabas comentando hace rato de que Neptuno rige la moralidad, pero a nivel mitológico, justamente la moralidad de Neptuno era terriblemente cuestionable porque justamente era un dios en el que pues, su moral era totalmente torcida y está muy relacionada con los abusos. Exactamente, y sobre todo por la historia de Medusa, ¿no? Es correcto, es correcto. La Para historia las de Medusa personas. es lamentable porque pues siempre la tenemos como la gran villana y en realidad Medusa es una víctima. Exactamente. Cuéntanos un poco de esta historia rapidito, Eli, para las personas que puedan entender un poco más el contexto. Ok, Medusa era preciosa, era hermosa y Neptuno básicamente se enamoró de ella y en el templo de Atenea ella fue abusada por Neptuno y ella pidiéndole clamor a Atenea evidentemente pues ella no iba a castigar a Neptuno, él era un dios como ella y lo que hizo fue castigar a Medusa por haber corrompido su templo, y lo que hizo fue que le puso esta maldición de que le puso las serpientes en la cabeza, aparte que se suponía que Medusa tenía un cabello hermoso y pues parte de su maldición fue ponerle estas serpientes en la cabeza, que toda persona que viera a Medusa se iba a convertir en piedra. Entonces ella ser víctima de todo este abuso por parte de Neptuno, que él era un abusador en realidad, mitológicamente. No puedo decir la palabra, pero creo que todos entienden, en realidad terminó siendo castigada por el abuso que ella misma sufrió. Y es muy interesante ver cómo esto está pasando en este momento, ¿no? El tema de los abusos se están quedando impunes en el ojo público. Y hay que ver si esto se mantiene ahora o si va a ser por un buen tiempo. Pero es muy importante anotar esto porque literalmente es lo que está pasando. O sea, no es como que tenemos que ir a ver, no, noticias, no, todos sabemos esto como tal. Correcto. Muy bueno. Bueno, y cuéntanos si hay alguien más que mandó alguna historia. Bueno, realmente ya no tengo más comentarios así, pero me encantó mucho participar y mostrarle un poco de mi vida, de que como ustedes saben que no solo contar cosas, también estoy feliz de Elisby, gracias por compartir con nosotros siempre, porque esto es un espacio para hablar de astrología, para hablar de temas del momento, para hablar temas serios, para hablar temas relajados, para hablar temas donde las personas se puedan conectar, distraerse de este mundo que a veces, como dijo también Steffi, a veces las personas juzgan a las personas sin saber. Entonces, creo que es mejor decir gracias a todos por estar aquí. Gracias a Steffi, gracias a Elisby, gracias a ti, Diego, gracias a mí mismo, porque esto es un mensaje poderoso para todas aquellas personas que aún en cualquier parte del mundo pueden ver el live. Y eso es lo que a mí me llena. Exactamente. Muchas gracias, chicas, a ambas por estar aquí el día de hoy. Y con esto concluimos el podcast. Muchas gracias, chicas. Chao. Chao, chao, un beso grande.